Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Mongabay Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. 28 años después de su reinserción, el lobo mexicano sigue en una situación frágil. Hoy quedan apenas unos 300 en estado silvestre en Estados Unidos y entre 35 y 40 en México. Su recuperación enfrenta conflictos con la ganadería, caza ilegal, baja diversidad genética y el riesgo de perder protección legal. En la frontera entre Bolivia y Brasil, mafias criminales expanden la minería ilegal de oro, manganeso y piedras preciosas en la cuenca del río Itenes. Un operativo militar desmanteló un campamento que operaba como una pequeña ciudad y dejó 10 brasileños detenidos. Comunidades indígenas denuncian contaminación con mercurio, destrucción del bosque y violencia. Y aquí la noticia más importante. La minería de oro, la deforestación y el crimen organizado están impactando gravemente la Amazonía ecuatoriana. Una investigación de Mongabay Latam y la Barra Espaciadora revela cómo estas actividades avanzan sobre 23 áreas protegidas y 105 territorios indígenas. Hoy hablamos con Diego Casar Vaquero, director de la Barra Espaciadora y periodista de investigación en Mongabay Latam. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Richard, qué gusto saludarte y saludar a la audiencia de Mongabay Latam. Muy bien, muchas gracias Diego. Diego, para empezar, ¿qué reveló este análisis geográfico que se realizó para esta investigación? Un poco sobre el avance de la minería a cielo abierto dentro de las áreas protegidas amazónicas. Sí, Richard, mira, el análisis lo que reveló fue un cóctel de afectaciones, como lo hemos mencionado en el reportaje. Y esto implica que varias cuestiones que son preocupantes se han conjugado, se han juntado. Entre ellas, claro, la minería ilegal y su avance que repercute en otras afectaciones, por ejemplo, sobre territorios indígenas y sobre áreas protegidas. Lo que nosotros notamos al ver los resultados que nos proporcionó la observación satelital es que las áreas protegidas básicamente están siendo acorraladas o cercadas por la minería ilegal y sus efectos colaterales, de algún modo, que tienen que ver con deforestación por distintas causas, que tienen que ver con afectaciones a territorios indígenas y que tienen que ver también ya con intromisión de la minería ilegal dentro de las superficies de ciertas áreas protegidas. De tal manera que la conclusión es que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador tiene áreas que no están siendo protegidas. Podríamos concluir de esa manera, como haciendo un breve resumen de lo que hemos encontrado. Diego, un poco dentro de estas áreas naturales protegidas hablamos también de los corredores de conectividad. Quisiera que me contaras un poco por qué son clave esos corredores de conectividad dentro de la Amazonía y qué tanto es el impacto que se encontró dentro de estas áreas. Bien, el territorio ecuatoriano tiene una composición que permite que varios suelos climáticos estén muy juntos y que por lo tanto haya una diversidad, una biodiversidad muy rica. Y los corredores de conectividad lo que permiten justamente es hacer ese seguimiento de cómo las especies son interdependientes, por un lado, pero también de cómo ocupan el espacio en la Amazonía ecuatoriana, y no solamente en la Amazonía ecuatoriana, sino en la conjunción entre el callejón interandino y la región amazónica. Entonces, la conectividad de estas especies implica también la conectividad de estos territorios. Cuando tú rompes con esa conectividad a través de, digamos, afectaciones provenientes de la minería ilegal en este caso, o de la expansión de redes viales ilegales o no ilegales, lo que estás haciendo es también romper estos callejones o estos senderos o estas rutas a través de las cuales las especies biodiversas transitan o se comunican o interactúan entre sí. Por otro lado, también tenemos a los territorios indígenas que igualmente están siendo afectados por la minería ilegal y por el avance un poco de estas actividades. Quisiera que me contaras cuántas hectáreas de bosque han perdido los territorios indígenas y cuáles son las comunidades justamente más afectadas. Bien, la afectación en territorios indígenas tiene un componente particular y es que en Ecuador, lamentablemente, la institucionalidad del Estado no tiene un mecanismo claro para determinar cuáles son los territorios indígenas que existen, cómo están delimitados, etcétera. Entonces nosotros lo que hemos hecho es basarnos en una delimitación que está levantada por organizaciones privadas, por organizaciones más bien técnicas que trabajan en territorio y también por los recorridos que nosotros hacemos en el territorio, como para determinar
cuáles son estos territorios indígenas, por quiénes están habitados y cuáles son sus afectaciones. Los resultados de la investigación demuestran que 4.296 hectáreas de territorios indígenas o comunitarios, de 105 de estos territorios indígenas o comunitarios, están siendo afectadas por esta amenaza, que es la minería ilegal o la minería a cielo abierto, porque aquí cabe una aclaración. La minería a cielo abierto incluye también actividades que han sido concesionadas, han sido legalmente concesionadas. Entonces, hay todavía un territorio gris, hay todavía una zona gris que identificamos claramente en Ecuador entre lo que ha sido concesionado legalmente y la minería considerada ilegal, que de algún modo en algunos puntos de la Amazonía ecuatoriana sobre todo confluyen, ¿no? Diego, ya por último, ¿de cuántos grupos armados estamos hablando que se disputan hoy el control justamente de estas zonas en la Amazonía ecuatoriana y qué rol cumplen justamente dentro de esta expansión minera ilegal un poco también que está ocurriendo? Bien, aquí hay por lo menos dos polos que habría que comprender. El uno que está situado en la zona de frontera norte, es decir, en la frontera Ecuador y Colombia, en la que hay una interacción entre grupos locales, entre ellos los lobos y los choneros, con mayor protagonismo de los lobos, y grupos disidentes de las fuerzas de las ex-FARC en Colombia y algunos otros que están disputando territorios en la zona de frontera norte del Ecuador. Y por otro lado tenemos en la zona de frontera sur y de frontera oriental con Perú la interacción entre grupos locales, también los lobos y los choneros con mayor protagonismo de los lobos, interactuando con grupos peruanos, entre ellos los trujillanos. Se ha reportado de parte de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, ya constan en informes de inteligencia la participación de estos grupos en estas zonas. Entonces, son polos diferentes, sin embargo, las formas de ilegalidad que están surgiendo, que están apareciendo, responden a causas similares. Estas causas tienen que ver con falta de control estatal en la región amazónica y con la proliferación de actividades ilegales en zonas que deberían ser protegidas por el Estado, pero que no cuentan con esa protección, sea por falta de recursos económicos, sea por falta de voluntad política, que repercute también justamente en la falta de presencia de recurso humano, de presencia humana técnica en el territorio. Y esto, además, deriva en un incremento del riesgo que, por ejemplo, guardaparques y pobladores, habitantes de estas zonas están enfrentando. Bueno, recuerden que pueden leer la investigación completa en Monga Bailatán y por aquí, por supuesto, seguiremos muy atentos a cómo continúan o no avanzando las economías ilegales dentro de la Amazonía ecuatoriana. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Muchas gracias a ti, Richard. Gracias a Monga Bailatán. Saludos. Cerramos con una noticia esperanzadora. Con apenas 25 guardaparques para vigilar 1 millón de hectáreas, el Parque Nacional Yasuní de Ecuador enfrenta grandes desafíos. Frente a este escenario, comunidades quichua se forman como guardianes del Yasuní, combinando saberes ancestrales y tecnología para defender la selva y asegurar su futuro. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Bailatán o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.